Me llamo Jimena Casenave, soy doctora en Ciencias Biológicas y trabajo en el Instituto Nacional de Limnología del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Jimena, bienvenida, muchas gracias por participar del programa. Bueno, me gustaría que empecemos contándole a la gente, que empieces, que sos la que sabes, qué son los biomarcadores, para ver después cómo se aplica esto a la ecotoxicología y a los peces. Bueno, los biomarcadores son las respuestas que uno puede medir dentro de un organismo y que los cambios en esas respuestas biológicas nos pueden indicar que el organismo ha estado expuesto a algún riesgo potencial, que ya puede ser físico, químico o biológico. Es decir, lo que podemos medir nosotros dentro de un organismo, desde nivel celular, molecular, hasta nivel de comportamiento del organismo. Ejemplos. A ver, ejemplos. A veces cuando los organismos están expuestos a plaguicidas pueden eso generarles daños, pero no siempre hay que pensar en la muerte del organismo, sino hay efectos que se llaman subletales y son esas las respuestas que nosotros vamos a medir dentro del organismo. Ejemplo, un daño a nivel de la célula, un daño histológico en algún órgano vital, como puede ser el hígado o las branquias en los peces, por ejemplo. ¿Para qué se usan, en este caso, los biomarcadores? ¿Para medir el efecto de algún tóxico en particular o ven si hay algún efecto tóxico y después tratan de buscar cuál es la causa? Bueno, en general los biomarcadores lo que se llaman también como que son sistemas de alerta temprana. ¿Por qué? Porque nosotros podemos anticipar qué está pasando en el ambiente. Entonces, nosotros utilizamos estas respuestas para evaluar de alguna forma el estado de salud, por ejemplo, en mi caso de los peces, para ver si han estado expuestos o están frente a algún agente estresante. En el caso, por ejemplo, el tema de microsatélites, ¿se usa como biomarcador o no tiene nada que ver con esto? Sí, esos son los biomarcadores genotóxicos. Por eso, depende del nivel a donde uno mida, uno puede tener biomarcadores genotóxicos, entonces uno podría medir microsatélites o daños a nivel del cromosoma, a nivel celular, otras actividades de enzimas que nos estén indicando alguna función del organismo. Por ejemplo, enzimas hepáticas o en la sangre medir determinados parámetros hematológicos, que como cuando nosotros vamos al bioquímico y nos hacemos un chequeo, eso mismo y podemos alertar si estamos transitando alguna enfermedad, esto es lo mismo para los organismos. O sea, los análisis del laboratorio de bioquímico son biomarcadores. Exactamente, sí. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los que con más frecuencia se utilizan para evaluar la salud de los peces? Entiendo que es en programas de piscicultura, o sea, de cría. Puede ser. Nosotros en realidad utilizamos una batería de biomarcadores. ¿Por qué? Porque en general no hay biomarcadores específicos, son muy pocos los que son específicos para determinado compuesto o problema, por ejemplo, en el caso de la contaminación o problema de salud en piscicultura. Entonces lo que uno hace es medir una batería de biomarcadores, es decir, un conjunto grande, y uno después ve cuáles son las mejores respuestas para el estresor que yo estoy estudiando. ¿Y en qué peces son en los que están trabajando? Y nosotros hemos trabajado, siempre tratamos de trabajar con especies nativas, entonces hemos hecho monitoreos, porque para eso los aplicamos también, para hacer monitoreos en los cuerpos de agua de la región, y ahí hemos trabajado con sábalo, que es la especie más abundante en nuestros cuerpos de agua. En el caso cuando aplicamos esta batería de biomarcadores en acuicultura, hemos trabajado con el pacú, con juveniles de pacú, y después hemos hecho trabajos también en arroceras, donde hemos monitoreado, porque las arroceras toman agua del río y los peces ingresan a esos ambientes artificiales, pero están, y ahí hemos trabajado, por ejemplo, con cascarudos. Normalmente cuando vamos al bioquímico es sangre y orina, lo más general. ¿Con qué tipo de muestras trabajan en Bueno, trabajamos con nosotros desde cuestiones morfométricas gruesas, como los medimos, los pesamos, luego pesamos el hígado también y se hace una relación del peso del cuerpo con el peso del hígado que se llama índice hepatosomático. Tomamos muestras de sangre, muestras de hígado, de branquias, de cerebro, de músculo.
tratamos de intestino también, tratamos de ver en las distintas partes del cuerpo del pez cómo ellos están, digamos, si encontramos respuestas a determinados estresores. Para entender bien el trabajo del científico, ¿ustedes los pescan también a estos individuos sobre los que trabajan o tienen algún trabajo? Pues yo recuerdo el tema de Proyecto Evipes, que obtenía lo propio para juntar, digamos, el material, pero también estaba el monitoreo de desembarco, que se trabajaba con pescadores Exacto. locales. Bueno, eso depende del tipo de monitoreo que uno esté haciendo. Nosotros los dividimos en monitoreos activos o pasivos. Pasivos cuando uno va, toma muestras en el río, es decir, los pesca a los sábalos, con la ayuda de pescadores generalmente, y analizamos los peces sacados del río. En monitoreos activos nosotros partimos a veces de peces de cautiverio que fueron criados en cautiverio o nacidos por ejemplo, en un establecimiento piscícola, juveniles de sábalo también, y los hemos expuesto en jaulas en determinados lugares del río para usarlos como monitores de determinadas situaciones. Por lo que tienen trabajado hasta ahora, ¿hay que preocuparse por la salud de los peces? Y en realidad son muy sensibles a los cambios de la calidad del agua. Y no solamente cambios que tienen que ver con lo que el hombre pueda hacer llegar a los ríos, como bueno, los agroquímicos, los metales, determinados contaminantes, sino son muy sensibles a cambios ambientales y de cambio climático, diferencias en temperatura, las bajantes extremas, donde muchas veces los peces, las lagunas quedan aisladas, se entran a secar, tienen periodos de inanición, es decir, que dejan de comer. Entonces, todas esas situaciones nosotros las hemos ido estudiando y digamos, estos parámetros nos ayudan a ver cómo responden los peces, pero también cómo, digamos, nos dan señales de alerta antes de que ocurran cuestiones un poco más graves, como puede ser encontrarnos con una mortandad de peces. Exactamente. Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.